Hemos estado desde hace 3 domingos trabajando sobre una serie, la serie Abraham, y es nuestra intención que a través de cosas que vemos en la vida de Abraham podamos tomar principios y cosas para nuestra vida, que nos hablan no solamente de Abraham, no solamente de nosotros, sino que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho al principio, un pedido les voy a hacer antes de comenzar. No les pido que apaguen sus celulares, pero sí que los pongan en silencio o en modo vibrador, si puede ser. No los estoy retando, ¿eh? Se quedaron muy serios. No, solamente no digo que los apaguen. En el primer encuentro con Abraham vimos acerca de no quedarnos a mitad de camino. Vemos a un hombre que Dios lo saca de su lugar, lo saca del lugar donde él se había criado, de sus costumbres. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, le dice Dios a Abraham, a una tierra que yo te mostraré. Pero si recuerdan, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Se quedó a mitad de camino. Salió de Ur, del lugar de donde él era, y iba rumbo hacia Canaán y se quedó a mitad de camino en un lugar que se llama Harán. Luego, en el domingo siguiente, el pastor Eduardo nos mostraba cómo actuó Abraham bajo presión y cómo a veces eso también nos pasa a nosotros, que bajo presión es donde realmente se demuestra lo que hay en nuestro interior. Y el domingo pasado el pastor Matías nos habló acerca de la madurez. Vemos ya un hombre, Abraham, que va transcurriendo una vida con Dios, empieza a crecer en su relación con Dios y empieza a dar señales de madurez en un conflicto con su sobrino Lot por los ganados, por temas económicos, porque ambos estaban creciendo mucho económicamente y en sus posesiones. Y sin embargo Abraham muestra una seña de madurez diciéndole a Lot, bueno, elegite vos la parte que quieras del territorio, yo voy a elegir después. Señales de madurez. Es interesante ver lo que vamos a tratar hoy porque vamos a hablar acerca de Génesis 15. Si quieren preparar en sus Biblias, Génesis 15, el capítulo 15. Yo lo que les voy a pedir es que mantengan Génesis 15 abierto, después vamos a ir pasando otros versículos, pero esos no los busquen, así no nos distraemos y trabajamos sobre Génesis 15. La vida de Abraham viene transcurriendo en los versículos anteriores del 12, 13, 14, lleno de acción. Cuando uno lo lee, ve mucha acción en la vida de Abraham, ¿no? Él saliendo, armando tiendas, entrando en determinado momento en la tierra de Egipto por una hambruna. Es una vida bastante agitada la de Abraham. Pero en Génesis 15, que es lo que vamos a hablar hoy, ocurre como un parate. No, volvemos para atrás, vamos a la primera. Para atrás, ahí está. Vemos en Génesis 15 cómo ocurre como un parate en la vida de Abraham. Pero en ese parate ocurren cosas que son muy significativas, no solamente para Abraham, sino también para nosotros hoy. Génesis 15 es un diálogo entre Abraham y Dios. Es como que viene ocurriendo mucha acción, pero en determinado momento Dios decide hablar con Abraham en un intercambio donde Abraham dice una cosa y Dios dice otra, y Abraham dice una cosa y Dios dice otra. Es interesante verlo. Entonces, por eso, el tema de hoy decidí ponerle cerca de Dios, porque ese diálogo indica cuán cerca logró estar Abraham de Dios. Y hablando acerca de esto de estar cerca, les voy a hacer una pregunta.
¿A cuántos les cansó el invierno? A mí. Bueno, otros van a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con estar cerca? ¿A cuántos los cansó el invierno? Yo no sé, no he visto las estadísticas de temperaturas, porque hay estadísticas de temperaturas promedio, no las he visto, pero realmente no sé si yo siento que ha hecho mucho, mucho frío. Anda caminando uno y te metes en un negocio y escuchas uno que dice, ya me cansó el invierno, no sé si les ha pasado. No hay más, tengo mucho frío. Y eso es verdad, ha estado pasando. A mí me cansa el invierno también, sobre todo la última boleta del gas que me llegó, porque ahí dije, ya está, basta, no quiero más invierno. Ustedes saben que el verano es una cosa muy hermosa, por lo menos a mí me encanta el verano. Y pensando, ¿vos también? ¿Isa también. Y pensando en esto del invierno, del verano y de estar cerca, venía a mi mente una figura. Esa figura está relacionada con mi trabajo. Yo trabajo con las plantas, con los cultivos. Y a través de la formación que he tenido y lo que he visto a través de 15, 16 años de carrera, he visto que lo mejor de los cultivos, lo mejor de los frutos, todo lo mejor de la naturaleza está con el verano. Cuando ocurre el verano, ocurren procesos en las plantas, ocurren cosas que hacen que esos cultivos, que esas plantas den lo mejor del fruto que pueden dar. Estar cerca del calor, estar cerca del sol, implica fruto. Quien ha tenido oportunidad de viajar más al norte, por lo menos hace un tiempo atrás viajamos con mi esposa a las cataratas del Iguazú y el viaje fue en camioneta, no fue en avión. Y en la medida que uno va andando más al norte, que hay más calor, las plantas son más exuberantes. Estuvimos en un lugar que se llama Establecimiento Las Marías, que es donde se hace la yerba taragüí, y es un campo muy grande, son como 25.000 hectáreas, pero donde vos podés entrar y te hacen una visita guiada, pero lo más impresionante de eso es el casco que tiene esa estancia. Hay plantas, ¿cuántos conocen la planta de los gomeros? El gomero. Bueno, el gomero es una planta que tiene una hoja suculenta grande, así. Bueno, no me alcanzan los brazos para decirte cómo es el gomero en Establecimiento Las Marías. Mucho calor, es gigante, unas hojas impresionantes. Y uno ve palmeras, y uno ve frutos. El césped, el ancho de las hojas del césped, es todo exuberante cuando ocurre el verano. Entonces le decía a Verónica, te pregunto, ayer le decía, ¿la gente sabe por qué ocurre el verano y por qué ocurre el invierno? ¿La gente sabe cuál es el principio geofísico, podríamos llamarle? Y me dice Verónica como una mirada como diciendo, sí, la gente no es onza, la gente sabe que es porque estamos más cerca del sol. Le digo, porque yo lo quiero representar de alguna manera, para hablar de esto de estar cerca y hablar de los frutos, porque estar cerca es dar fruto. Entonces, le digo, bueno, está bien, la gente por ahí sabe que el verano es estar más cerca del sol y eso es dar más frutos, pero bueno, ¿la gente sabe qué es la heliofanía? Bueno, no, entonces vamos a explicar qué es la heliofanía. Necesito 2 mujeres, 2 damas valientes que vengan. Ella se la miré a Maki, así que Maki es una. Mujeres valientes, dije. Una más. Vamos que van a... Ahí está. Bueno, gracias. Esto seguro que lo saben, es el sol, venga el sol un poquito más acá, así, ahí, tac. Bueno, dice que el sol es, la Tierra podría entrar 1.000.000 de veces en lo que es el sol. El sol es
enorme. Dice que pesa 333.000 veces más que la Tierra. El Sol es gigante, pero no conseguí algo 1.000.000 de veces más grande que eso, así que vamos a imaginar que el Sol es enorme. Fíjense, miren, a lo largo del día, vos tenés fuerte, de ahí está. En un día, la Tierra gime, está todo roto esto. A lo largo del día damos una vuelta sobre nuestro propio eje. Una vuelta. Estas son las 24 horas del día, ¿no? Damos vueltas sobre nuestro eje. Estamos frente al Sol. Nosotros vivimos acá, en el hemisferio sur. Nuestro punto más cercano al Sol es nuestro verano. Cuando nosotros nos damos vuelta durante el día, estamos en la noche, pero cuando volvemos a apuntar al Sol, ¡ay! Se me rompió la Tierra. Ahí está. La Tierra gime, les dije. Cuando volvemos a estar en el punto más cercano, es acá donde se producen los mayores frutos, porque esto es pleno verano. Esto es pleno verano. Pero ¿qué pasa con esto que le dije de la heliofanía? Fíjense, si yo doy vuelta, como este es el punto más cercano, el largo del día es más largo en el verano. Es más largo en el verano. La heliofanía son la cantidad de horas de luz que nosotros tenemos en el verano. ¿Cuál es el día más largo del año? El 21 de diciembre, que es nuestro punto más cercano. Pero ¿qué pasa en el invierno? Ahora, Lali, vos vas girando para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. El Sol se queda ¿dónde está? Ahí está. Fíjense. El eje de la Tierra es el mismo. El eje es así. Cuando la Tierra va pasando por allá, por allá, por allá, por allá, el eje queda así. Entonces, no, me cambiaste el eje, me parece. Vos estabas así. Tu eje queda igual, el eje de la Tierra queda igual. Entonces, ¿qué pasa en el invierno? Nosotros quedamos mirando para abajo y quedamos más lejos del Sol. Por eso es que se produce el verano. ¿Lo sabían? Bueno, algunos sinceros ahí. ¿Está? Entonces, en el invierno estamos más lejos, en el verano estamos más cerca, y en el verano es donde se dan los días más largos. Gracias. Uy, gira solo, nada, impresionante. Gracias. Un aplauso para la colaboradora. ¿Por qué quise representar esto? Porque ahí, en el verano, donde los días son más largos, yo les dije que se dan los mayores frutos. Y eso es porque fuimos creados para estar cerca de Dios. Solo allí se dan los frutos duraderos. Cuando se produce el verano es cuando estamos cerca, y eso es una representación de nuestra relación con Dios. Fuimos creados para estar cerca de Dios. Solo allí se dan los frutos duraderos. Fíjense lo que dice Juan 15. Juan 15:5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer o no pueden hacer nada. Entonces está diciendo Cristo, tienen que estar pegaditos a mí. Ahí está lo mejor de los frutos. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, pasa esto, damos frutos duraderos. Fíjense que tiempo atrás tuvimos también una serie que era los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son esos frutos? Es lo que dice la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Tá? Antes de salir de esto, les quiero contar que hay algunas plantas que se dan cuenta de cuando los días son largos. Es maravillosa la creación de Dios, eso está estudiado. La planta va censando qué es lo que pasa con el sol. Va censando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero no da frutos hasta determinado momento donde se da cuenta que ya hay suficientes horas del día para pasar a su estado reproductivo. Es hermosa la creación de Dios. Eso ocurre en el verano. Y ahí donde la planta se dio cuenta que pasó muchos días con el sol,
muchos días cerca del sol, ahí la planta pasa a su estado reproductivo y ahí se empiezan a desencadenar todos los procesos que después llevan a un fruto precioso. ¿Tá? Y eso es lo que debería pasar con nosotros. Cuando pensaba en esta representación o en esta ilustración que nosotros deberíamos ser cristianos de ese tipo. Si fuéramos una planta, tendríamos que ser esa planta que se le llama de días largos, la planta que se da cuenta que necesita pasar días, tiempo con Dios, porque ahí van a estar los frutos. ¿Tá? Entonces, ¿lo compliqué mucho? No. ¿Saben que hay cosas que son el invierno en nuestra vida y hay cosas que son el verano en nuestra vida? Y yo no quería traerle muchas, pero les quería hablar de una primer cosa que está en la vida, que se ve en la vida de Abraham, que es un invierno en la vida del hombre. Esa palabra es el temor. ¿Cuál es la definición de temor? ¿Qué significa temor? El temor, según definición, o una de las definiciones del diccionario dice, es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. Es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra. ¿Han conocido gente temerosa? La gente que está ahí como fría, como que no puede hacer nada, la gente que tiene miedo, ¿no? Está todo el tiempo considerando que algo malo puede pasar. Eso es el temor. Pero el temor tiene causas, el temor no viene porque sí. Hay cosas que pasan en la vida del hombre que lo llevan a temer. Experiencias traumáticas, cosas del pasado que realmente son un hecho y que bloquean a la gente. Eso ocurre, eso es propio de la humanidad. Muchas veces cuando el hombre elige vivir su vida y lo hace lejos de Dios, muchas veces se mete en problemas, se mete en situaciones, a veces por su culpa, pero a veces no. Hay experiencias traumáticas de nuestra vida que nosotros no la elegimos. Aquel que proviene de una familia cuyos padres se han separado o se han golpeado entre sí y les tocó ver eso, ese niño no eligió ver eso, pero sin embargo crece con ese temor. Tipos de crianzas, ausencias de familia, expectativas no cumplidas. Se puso la expectativa en alguien, en un hombre, en una institución, y esa expectativa no fue cumplida y eso va marcando la vida del hombre en el caminar, la va marcando, y empieza a generar un invierno en el corazón de la gente. Fracasos del pasado, cosas que te pasaron en tu trabajo, fracasos de familia. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia es perderte oportunidades por esa falta de confianza. ¿Sabes? Quiero decirte de parte de Dios que hay oportunidades. Quiero decirte de parte de Dios que aunque vos no lo puedas creer, hay un fruto maravilloso de Dios para vos. No quiero ilustrar, pero viene a mi mente, cuando yo era muy chiquito, había una casa pastoral, íbamos a la iglesia bautista con mis padres, y estaba la iglesia, y a un par de cuadras había una casa que era propiedad de la iglesia donde vivían los pastores que les tocaba, los años que les tocaba estar por la iglesia. Y de esto me acordé cuando armaba la predicación. Y en el fondo del patio de la casa del pastor había una planta de granada. No sé si la conocen, la planta de granada. Y yo recuerdo que todo lo que me gustaba hacer era ir a la casa del pastor, irme, treparme al árbol de granada y bajarle todas las granadas al pastor y comérmelas. Eso era lo que a mí me gustaba. Y recordé, sobre todo, miren ahora en el Día del Niño, ¿no? Recordé que eso era todo lo que me gustaba hacer.
Nosotros muchas veces vivimos atrapados por los miedos, no podemos disfrutar de las cosas que Dios tiene, no podemos vivir los frutos de Dios porque vivimos con temores. Y Dios nos manda a ser como niños, ustedes lo saben. El niño confía, el niño disfruta, el niño pasa su momento con Dios sin preocuparse por su pasado y sin preocuparse por el futuro. Lo que hace es disfrutar. Me acuerdo que después de comerme las granadas esas, yo era muy vago, muy vago, y me fui adentro al comedor que ellos tenían, que el pastor tenía, y había una mesa, y me puse a saltar arriba de la mesa. No me imagino que habrá la vergüenza que le habré hecho pasar a mis padres o qué, pero me acuerdo que saltando le erré a la mesa con un pie, entonces me fui para adelante y le pegué con la frente al respaldo de una silla que había de madera, y ahí me abrí, y ahí se terminó la granada, se terminó todo, se terminó la paz. Pero bueno, lo que quiero decir es que disfrutaba esos momentos. ¿Qué tiene que ver esto con el temor en la vida de Abraham? Fíjense que Génesis 15:1 dice así. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Si Dios iba a hacer algo con Abraham, no podía haber temor. Por eso en ese diálogo lo primero que Dios le dice a Abraham es, ¿qué es? No temas, no tengas temor. Varios de los encuentros entre Dios y el hombre, las primeras palabras son, no tengas temor. Y eso hoy no ha cambiado en los tiempos de hoy. Dios hoy te dice, hay cosas por emprender, hay fruto por dar, no tengas temor. ¿Y de qué podría haber tenido temor Abraham? ¿No? Siendo que Dios había dado muestras que lo había acompañado, le había dado una promesa. Dejamos eso que dice, no temas. ¿De qué podría haber tenido temor Abraham? Resulta que Abraham, igual que nosotros, tenía su pasado. Y tenía un pasado muy reciente. Cuenta el capítulo 14 que en esos días estalla la guerra en la región y son tomados los pueblos, las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con otras 4 ciudades. 5 ciudades toman a 4 ciudades, entre las cuales estaba Sodoma. Eso lo cuenta en el capítulo 14. En Sodoma, ¿quién estaba? Estaba Lot, estaba el sobrino. Después que ellos se dividen, como les dije al principio, Lot se va a Sodoma. Y ese lugar es tomado, y quien toma a Sodoma también toma a Lot, toma a su familia, toma sus posesiones y los toma cautivos. Entonces, Abraham se entera de esto y sale deprisa a la búsqueda y al rescate de su sobrino Lot. Y dice la palabra que lo rescata con 318 hombres de su casa que estaban adiestrados para la guerra, para la batalla. Con 318 hombres, Abraham pone a huir a un ejército de 5 reyes. Dios le da la victoria y Lot es rescatado. Pero cuando pasa del capítulo 14 al capítulo 15, termina de contar esta victoria, termina de contar esta batalla y automáticamente la palabra dice, después de estas cosas, está hablando de lo que había ocurrido recientemente. ¿Saben? Las películas nos muestran que la guerra es fácil de llevar, nos muestran grandes hombres de guerra que vencen, que matan y que terminan bien. Y sin embargo no es así. Quien va a la guerra, quien le toca matar, quien le toca estar en esa situación, luego termina viviendo una vida de calvario. Yo tengo un amigo muy cercano, muy cercano, que estuvo en la guerra de Malvinas y que le tocó pasar por lo peor. Y las cosas que él te cuenta no son de nada de victoria. Y a Abraham le pudo haber pasado lo mismo. Abraham no estaba preparado para matar, el hombre no está preparado para hacerlo. Sin embargo, venía de ese pasado reciente. ¿Habrá temido por las represalias? Él con 318 hombres contra un ejército de 5 reyes, habrá pensado, ¿qué me va a pasar de ahora en más?
Abraham tenía temor. Y Dios lo primero que hizo en el diálogo le dijo, no tengas temor. ¿Saben? Hay una historia de un hombre que se llamó Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt nació en 1882 y murió en 1945. Franklin Roosevelt fue un estudiante aristócrata de la alta sociedad de Estados Unidos. Este hombre, Roosevelt, después de ir a la universidad en Harvard, empezó a tomar una notoriedad pública porque era un hombre muy comprometido con el lugar donde estaba, con el movimiento estudiantil, era un hombre muy colaborador. Con el correr de los tiempos, él se vuelve senador nacional y asistente de la Marina estadounidense. Con altos estudios, estudió en Europa, fue un hombre muy preparado. Pero en el tope de su carrera, en lo máximo de su carrera militar y de su carrera política, viene una tragedia a su vida. Le da un ataque muy fuerte de poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad degenerativa que hace que ya no la tenemos más porque se vacuna contra la poliomielitis, pero en ese entonces la persona quedaba postrada porque era una enfermedad nerviosa y degenerativa. Entonces todos empiezan a vaticinar y dicen acerca de su futuro, se le terminó el futuro. Se terminó la carrera, no existe más Franklin Roosevelt. Él luchó por muchos años con un miedo, con un temor, que como él no podía caminar, no podía moverse, su temor más grande, ¿saben cuál era? Su temor era quedar encerrado en un edificio en llamas. Como era un hombre que andaba mucho en edificios y tenía una vida pública, su miedo más grande era que nadie lo pudiera sacar si un edificio donde estaba se prendía fuego. Resulta que ese hombre, a pesar de sus miedos, a pesar de sus temores, empezó a luchar contra su enfermedad. Logró recuperar la movilidad de sus manos y luego, con el tiempo, logró caminar con muletas con dificultad. A los 8 años de esa tragedia, se volvió gobernador del estado de Nueva York. Y a los 11 años de la tragedia, en 1932, fue nombrado presidente de los Estados Unidos. En ese momento, Estados Unidos pasaba por su crisis más grande, por su crisis sociopolítica más grande, el año 29. Con un país derrotado, cuentan que él se subió al estrado para dar su primer discurso y dio el discurso que se considera que fue el más motivador de toda la historia. ¿Saben qué dijo? Dijo lo siguiente. Un hombre que sabía lo que era el miedo, dijo: lo único que tenemos que temer es al miedo mismo. Era un hombre que estaba diciendo con sus palabras: nuestro país no se va a poder levantar si nosotros tenemos miedo. Quien vive en la cárcel del temor no se mueve hacia lo que Dios tiene preparado para él. Si alguien quiere anotarlo, si han traído para anotar. Para los hijos de Dios no hay espacio para el miedo a las cosas que nos puedan suceder. ¿Qué hacer con el temor? ¿Qué hago con el temor? Tengo miedo de que algo ocurra, tengo miedo de que mi pasado se traslade a mi futuro, tengo miedo. ¿Saben? Venía a mi corazón una palabra que está en Filipenses 3, 12 al 14. Dice así, dice el apóstol Pablo: no quiero decir que haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Él está diciendo, no es que está todo perfecto a mi alrededor, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Saben? Los temores se combaten con la palabra de Dios.
A veces damos demasiadas vueltas. A veces le echamos la culpa al diablo y a las cosas y en realidad nos falta esa sinceridad de decir, soy yo el que tengo miedo. Realmente me afectó lo que me pasó. No me puedo mover hacia lo que Dios tiene para mí. Pero se combate con palabras, con palabra. Dice la palabra, en el amor de Dios no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Ustedes lo saben bien. Dice, si tenemos miedo es por temor al castigo o por temor a que algo malo pase. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Dios te ama. Eso es suficiente para avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Suficiente. Yo quiero preguntarte acerca de vos. ¿Cuál es el temor que te está paralizando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cómo fue tu familia? ¿Saben? Vemos a través de los años cómo hay mucha gente que le cuesta integrarse a la familia de Dios. Y saben, esto es una familia, somos hermanos en la fe. Y si a vos te pasa algo, a mí me duele. Y si yo necesito de alguien, vos como iglesia sos mi familia. Y vemos gente que viene tan dolida, con tanto temor, porque sus familias no los han cuidado, que tienen miedo a entregarse a la familia de Dios. ¿Cómo ha sido tu familia? ¿Cómo fue la relación con tu padre? ¿Cómo fue tu papá? Saben, no intento que esto sea una sesión de autoayuda. Te estoy diciendo que muchas veces cuando nuestro padre terrenal no es un buen padre, nos cuesta ver a Dios como nuestro padre, nos cuesta confiar en Él. No es para echarle la culpa ni echar tierra sobre nuestro papá. Lo que estoy diciendo es que no tengas temor, porque nuestro Padre Dios es perfecto. Temor a la muerte, inseguridad de tu salvación. Otros dicen, no tengo problemas con la vida eterna, creo en la vida eterna, creo que Dios me salvó, pero mi gran problema es mañana. Hay gente que dice eso. Hay gente que cree en Dios, que ha puesto su fe en Dios, pero no sabe qué va a pasar mañana, tienen miedo del día de mañana. Eso también es temor. Dice la palabra, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No había espacio para el temor. El temor es el invierno total. Vuelvo a decirles, quien vive en la cárcel del temor no se mueve hacia lo que Dios tiene preparado para él. ¿Saben? Si hubiéramos tenido temor como congregación, si hubiéramos tenido miedo, no estaríamos en este lugar, acá donde estamos hoy. Estamos acá porque le creímos a Dios. Podríamos haber dicho, se viene una crisis o estamos en medio de una crisis económica tremenda, no nos va a funcionar, no va a pasar nada. Sin embargo, decidimos como congregación caminar en fe, no tener miedo de lo que había a nuestro alrededor. Y Dios lo que hizo fue bendecir, porque no teníamos temor. Y acá estamos. No es un orgullo propio, no es un logro humano estar en este lugar, todo le pertenece a Él, todo es de Él. Lo que te quiero decir es que si en ese momento, cuando empezamos a pensar en un terreno, empezamos a pensar en una iglesia, empezamos a pensar en una inversión que había que hacer, con el miedo no hubiéramos hecho nada. Y si vos sabés que hay cosas a las cuales tenés que caminar, de parte de Dios te digo, deja el temor, deja el temor. Puede ser un ministerio al cual Dios te está llamando y tenés miedo porque has fracasado anteriormente. Deja el temor porque lo mejor de Dios está por venir. Lo dejamos un poco tranquilo al miedo. Ahora, hay otro invierno crudo, duro, que te aleja de Dios, que no te deja dar frutos. Quiero hablarte de la culpa. La culpa, por definición, dice que es la experiencia disfórica que se siente al romper las reglas. La disforia es una emoción desagradable como la tristeza.
¿A qué te suena disforia? ¿O qué palabra parecida hay a disforia? Euforia. Es lo contrario. La disforia es esa tristeza que se siente cuando algo ocurre. La euforia es cuando saltamos de alegría. Acá dice la definición que la culpa es la experiencia disfórica que se siente al romper reglas culturales. Rompiste una regla, el hombre rompió una regla. Porque en el interior de nuestro corazón no hay nada bueno. La palabra lo dice. Hay veces que te sentís triste y es de verdad porque es culpa tuya, cosas que has hecho. Es una experiencia desagradable, una emoción desagradable como la tristeza. Y saben, hay una culpa moral que nos convence de nuestra condición de hombre caído. El hombre cayó y hay algo dentro nuestro que nos dice que estamos caídos, que nos dice que pecamos. La culpa muchas veces tiene fundamentos que son verdad. Pero ¿qué efectos tiene? Pasar la vida huyendo de los errores, vivir controlado por los recuerdos todo el tiempo, aquello que hice. Mi futuro controlado por mi pasado, muy parecido al temor, pero esta vez yo tuve la culpa y autocastigo. Me castigo a mí mismo. Si hay culpa, tampoco vas a poder dar fruto, mi amigo, mi amado. Y vos sabés, yo lo digo esto para quien recién se acerca a Cristo, pero también quiero decirlo para aquel que hace muchos años que está en la fe. Puede ser que tengas un montón de años en la fe, pero que todavía sigas navegando ahí en el mar de la culpa. Miren qué interesante, ¿qué hace Dios con la culpa? ¿Saben? Capaz que algunos de ustedes lo saben. A ver, dice que hay 2 tristezas. ¿No? Bueno, algunos lo saben, otros no. Escuchen lo que dice 2 de Corintios 7:10. Los tengo re serios a todos. Las tengo entre el miedo y la culpa. Está como para una novela, entre el miedo y la culpa. 2 de Corintios 7:10. Ya vamos a salir, estamos en el invierno uno no se siente bien, así que no pretendo que se sientan bien. Ahora vamos a ir al verano. Ya si se quedan así quietos para lo que voy a hablar del verano, ahí estoy al horno. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. O sea que está bien algunas veces que te sientas triste por la culpa, porque hay una tristeza que al menos los que queremos estar cerca de Dios debemos sentirla. Pero yo te dije que Dios lo que hace con la culpa es ahí presentarnos 2 tristezas, pero ¿qué hace el hombre? El hombre tiene 2 reacciones ante la culpa. Una de las reacciones, ¿saben? Las vemos en la vida de uno de los primeros hombres de la historia que es Caín. Caín, saben que termina matando a su hermano después de enojarse con él. Pero cuando Dios detecta que hay algo, una tristeza en su corazón, que hay algo, una culpa, que él estaba engendrando algo, Dios le dice de la siguiente manera, miren cómo le dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Sabemos por la Escritura que él no decidió dominar nada y terminó matando a su hermano. Pero Dios había detectado que había una tristeza en su corazón. Él, en vez de arrepentirse de lo que estaba haciendo, siguió con esa culpa y esa culpa trajo muerte. Pero miren qué hermosa historia de la reacción contraria. Estamos hablando de que el arrepentimiento es lo que nos saca de la culpa. Miren esta historia a mí siempre me impacta mucho. Dice en el Nuevo Testamento, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer.
Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Miren las dos reacciones. La reacción de una tristeza que lleva a la muerte y la reacción de la tristeza de una mujer que decide hacer algo con eso, arrepentirse. Y el hermoso Señor Jesús la sana. Dice que cuando preparaba esto leía que se acostumbraba en aquel entonces, que saben cómo comían ellos. Porque siempre me pregunté cómo fue, si Jesús estaba comiendo ahí en la mesa, cómo hizo para meter, no sé si habrá metido abajo de la mesa, cómo habrá hecho esta mujer para estar ahí, debe haber estorbado. Dice que ellos para comer tenían el banquete puesto ahí en el suelo y tenían como unos sofá que no tenían respaldo. Entonces ellos se apoyaban sobre un codo y extendían el cuerpo en el piso hacia atrás. Entonces con esta mano comían y estaban así apoyados. Entonces se estima que por eso es que la mujer todo el tiempo, sin molestar al resto, estaba lavando los pies de Jesús que estaban alejados de la mesa, ¿no? Bueno, no sé por qué les digo esto, pero es lindo ver esa imagen, ¿no? Yo me imagino una mujer tan avergonzada, sin embargo su vergüenza no fue un impedimento. Miren el resultado de este arrepentimiento. Dice Salmo 32, del 1 al 5, «Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció». El arrepentimiento libra de las culpas y habilita la bendición de Dios. Tenemos esa frase. Para el que quiera anotarla o grabársela en su corazón, bueno, no sé cuánto tiempo se van a acordar si la graban en la memoria. El arrepentimiento libra de las culpas. Libra de las culpas. Y te hace caminar en los frutos de Dios. Abraham tenía que luchar con el temor, Dios lo tuvo que sacar de ahí, pero tenía totalmente en claro que la culpa no iba a ser el impedimento para avanzar. ¿Saben? Tenía en su haber cosas complicadas Abraham. Salió de Ur, ¿y cómo salió de Ur? Salió en obediencia a medias. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y se agarró su parentela y se fue, ¿no? Muchas veces Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos a nuestra manera. Después, una vez predicó el pastor Eduardo, cuando le tocó entrar en Egipto, hizo pasar o dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran. Mintió y, como vimos recién, había derramado sangre en la batalla. Pero sin embargo vemos, dice Génesis 15, del 1 al 5, miren cómo dice acerca de Abraham. Tiempo después el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas porque yo te protegeré, tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿Qué quiere decir? En ese diálogo ya lo que hace Abraham es no tener en cuenta su culpa, sino que empieza a hablar de las bendiciones, de las promesas, empieza a hablar con Dios. Nosotros nos pasa muchas veces que Dios quiere hablar de las cosas para nuestro futuro, pero la culpa no nos deja. Yo con lo que he sido, ¿qué va a hablar Dios conmigo? ¿Qué va a tener preparado Dios conmigo? Sin embargo, en este ida y venida del capítulo 15, vemos que Abraham ni tiene en cuenta, es perdonado de sus culpas, porque seguramente estaba arrepentido, y habla de las bendiciones de Dios. Quiero decirte
¿De qué no te has podido levantar? ¿Por qué no has podido avanzar? ¿Saben? Hay un pecado que lo tenemos que hablar, que somos grandes como congregación. Leía el otro día que hay un porcentaje muy alto en la sociedad común de gente que habla del 88% de gente que consume pornografía. El 88% la consumen más las mujeres que los hombres. Y eso ha entrado en nuestras iglesias. Eso ha esclavizado a hombres y a mujeres de Dios. Y no te has podido levantar. Y estás triste en tu corazón. Pero esta predicación no terminó. Ya vas a ver qué es lo que Dios hizo por vos. Él no envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario para que vos te quedes en tu culpa. Vos podés ser una mujer y un hombre de Dios. Vos podés ser un ministro de Dios. Dejá la culpa, no hagas como Caín. Hacé como esa mujer que arrodillada lloró y enjugó con sus lágrimas y con sus cabellos los pies de Cristo. Eso mismo que relata la palabra está disponible hoy para vos, acá. Perdiste tu familia por malas decisiones, hombres de familia. Un pecado muy oculto que te atormenta todo el tiempo. Yo no voy a poder ser usado por Dios. Esta es mi culpa, esto es lo que arrastro. Yo te pregunto, ¿no tenés ganas de descubrir tu futuro en Dios? Hay frutos de Dios para tu vida. Estar cerca es fruto. Hay fruto de Dios para tu vida. El temor y la culpa te alejan. Pero yo declaro que esta es una mañana de libertad para tu vida y es una mañana de libertad para la iglesia. No por nosotros mismos, sino porque Dios ya proveyó para que eso sea así. ¡Basta de invierno! Oh. Si sigo predicando me va a llegar la boleta del gas del invierno, así que vamos a hablar del verano. Hay un verano para tu vida y para mi vida. No hay que pasar más frío. ¿Saben cuál es el verano? El verano es la amistad con Dios. Estar cerca de Dios en una relación de amistad. Ya muchos de ustedes lo saben, la palabra habla de Abraham, acerca de Abraham como el amigo de Dios. ¿No? Qué hermoso ser llamados amigos de Dios. Entonces, en los próximos ratitos vamos a hablar de este punto y solamente de este punto, de la amistad con Dios. ¿Saben? Dice por definición, ya se me está yendo el frío, que la amistad es una relación de afecto, de simpatía y de confianza que se establece entre personas. Viene del latín amicus, que significa amigo, claro. Pero amicus proviene del latín del verbo amare, ¿qué significa? Amar. Amigo es amar. ¿Por qué es fundamental la amistad? Quiero que pienses por un momento en las amistades, no la amistad con Dios, quiero que pienses en tu amigo, en el amigo de tu vida. Hay algunos que hemos tenido amigos tiempo atrás y me pasa a mí, yo que he vivido en muchos lugares, pero tengo 1 o 2 amigos allá de hace mucho, capaz de 20 años atrás, y nuestra relación sigue estando ahí prendida a fuego. Por ahí pasa un tiempo que por las cuestiones de la vida no nos podemos hablar, pero cuando nos hablamos, ¿no se identifican con eso? Cuando te hablas, sí, podés hablar como si hubieras hablado ayer porque es tu amigo, porque se aman. ¿Saben? El amigo es como la familia,
pero que nosotros mismos hemos escogido. No estoy hablando en contra de la familia, que no se enoje la familia, sino que todos tenemos derechos a tener un amigo. ¿Por qué? Porque los amigos muchas veces entienden aspectos de nuestra vida que nuestra familia no podría entender. Eso es la amistad. Gracias. Hay veces que para nuestra familia hasta no sería bueno conocer cosas de nosotros. Hay cosas que la familia no podrían o no querrían entender acerca de nosotros. Por eso la amistad es una bendición enorme de Dios, porque es como la familia, pero la podemos elegir para darnos a conocer tal cual somos. ¿Y estoy hablando mal del amigo con esto? ¿Estoy diciendo el amigo reemplaza a la familia? No, espero que no me interpreten así. La familia es una cosa hermosa. Nosotros en Centro Cristiano Familiar somos pro familia, pero también somos pro amigos. También somos pro amigos. No se puede tener muchos amigos. Allá se ríen un par de amigos, no sé de qué se estarán riendo. No se puede tener muchos amigos. Aquel que quiera ser como Roberto Carlos, que déjeme decirle que le voy a romper la ilusión, no se va a poder tener 1 millón de amigos. No se puede. ¿Por qué? Porque la capacidad que nosotros los hombres tenemos de intimar es reducida. Vos no podés abrirle tu corazón a 40 amigos. Me pasó esto, te quiero contar, predicaron el domingo de la culpa y yo estoy con esto, y se lo cuento a 40 amigos. No se lo vas a contar a 40 amigos, se lo vas a contar a 1 o 2 amigos, porque nuestra capacidad de intimar es limitada. ¿Saben? La amistad se debe cultivar. Y la palabra es intimidad. Intimidad, intimar. ¿Saben cuándo funciona una amistad? Cuando nosotros, con nuestro amigo, nos podemos auto-revelar como somos. No revelar de rebelión, ¿eh? No vamos a andar rebelándonos contra nuestros amigos. Cuando nos podemos auto-revelar. Cuando yo me puedo parar con mi amigo y decirle, mirá, yo soy esto. Yo tengo la gran, pero gran bendición de Dios de que justo mi pastor sea mi discipulador y sea mi amigo. Y muchas veces nos sentamos, muchas veces, no tantas, no sé si tantas, pero hay veces que nos sentamos y yo le digo, Matías, mirá, esto soy yo. Eso es una autorrevelación. Es donde yo bajo la guardia y le digo, mirá, amigo, yo soy esto y voy a necesitar ayuda en esto y soy fuerte en esto. Eso es la amistad, donde por amor yo sé que me puedo acercar a él, que es mi amigo, y abrir mi corazón. Y yo les pido que vayan pensando ahora sí en nuestra relación de amistad con Dios. La amistad con Dios es una relación de reciprocidad. Más adelante tenemos una frase que la vamos a anotar acerca de la amistad. Como la amistad con Dios es recíproca, hay una cosa que debe hacer el hombre y otra cosa que debe hacer Dios, porque estamos hablando de que la amistad es recíproca. ¿Saben? La parte del hombre en la amistad con Dios es la fe. Dice Génesis 15:5, entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hasta ahí Dios no había hablado de amistad, pero Abraham le creyó y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Santiago 2:23 en el Nuevo Testamento dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y ahora sí Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios.
Quiere decir que tu parte y mi parte en la amistad con Dios es la fe, es creerle. Les voy a leer algo. Hoy hay mucha... Ahí dejamos, incluso lo llamaron amigo de Dios. Pero yo les voy a leer algo que es impactante. Perdón, hoy viene muy lector, pero miren lo que dice Hebreos acerca de los grandes hombres de la fe. Quiero decirte que Abraham le creyó a Dios y todavía la promesa no se había cumplido, no había pasado nada. Él lo que había hecho era salir y no había visto nada. Pero dice que Dios le dijo, tu descendencia va a ser enorme. ¿Qué hizo Abraham? Simplemente le creyó. Miren lo que dice Hebreos, fíjense. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un versículo que todos lo conocemos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuchen. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Conforme a la fe murieron, sigue contando Hebreos acerca de diferentes hombres de la fe, y acerca de esos hombres dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice el autor de Hebreos, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por la fe, miren qué hicieron. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Escuchen lo que va a venir ahora. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. Abraham no pudo ver la promesa. El versículo 40 de Hebreos 11 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Te está diciendo, la misma fe que estaba en ellos también está en nosotros. Y a veces nos cuesta creerle a Dios. Lo que hace benditos a los amigos de Dios no son las bendiciones, es la fe. Es la fe. Te repito, lo que hace benditos a los amigos de Dios no son las bendiciones, es la fe. Y ves por ahí llegar a la congregación uno de los hermanos que está re bendecido, que viene en un auto nuevo y que cambió la casa y que va para adelante. Se llama amigo de Dios y las bendiciones no pasan por ahí. Me ha tocado conocer a hermanos que cualquiera con la mitad de lo que les toca pasar ya estarían out. Y sin embargo me gusta juntarme con esos hermanos porque me llenan de fe. Porque sin recibir lo prometido se gozan en Dios, porque son sus amigos. ¿Saben? Hay una historia cortita, no. María, la Madre de Dios, el ángel Gabriel le dice, vas a recibir un hijo. También se había prometido lo mismo sobre Elizabeth, que era una parienta de quien iba a nacer Juan el Bautista. Y ahí María sale corriendo después de la promesa que le da Dios, de vos va a salir un Salvador, y se junta con Elizabeth. Dice que ¿qué es lo que pasa cuando ellas se abrazan o cuando se saludan? ¿Qué pasa? Saltan ambos en el vientre de sus madres. Pero hay una cosa muy, muy interesante ahí que dice Elizabeth. Le dice Elizabeth a María,
eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que dijo. Decime si no toma sentido, si no hace sentido la frase, lo que hace benditos a los amigos de Dios no son las bendiciones, es la fe. Es así. Yo quiero vivir una vida de fe. Yo quiero vivir esa vida que no es porque recibí una casa, o porque tengo un mejor trabajo, o porque en mi familia todo va bien. Yo no quiero andar por vista, yo quiero andar por fe. Para ir terminando, ahora se viene la parte más hermosa, que es la parte que hace Dios. Ay, están muy serios. ¿Se están durmiendo o no? Poneme aire acondicionado, por favor. El calorcito te duerme. Miren, escuchen. La parte que hace Dios en la amistad con el hombre. Dice que Dios le dijo a Abraham: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió: Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? ¿Cómo voy a estar seguro de que va a venir la bendición? Y el Señor le dijo, escuchen, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos esos animales y los mató. Luego partió cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Cuando en aquel tiempo había que celebrarse un pacto, se hacía de esta forma. Hoy tenemos contratos, ¿no? Hoy vamos a comprar un auto, hacemos un boleto de compraventa, compramos una casa, hay escrituras, hay papeles, pero en ese momento la forma en que se celebraban los pactos era de esa manera. Cuesta a veces entenderlo, cómo agarraban animales y los partían. Bueno, así se hacía en aquel momento. Quizás si nosotros nos trasladáramos allá y fuéramos con nuestras escrituras, dirían, ustedes están locos, hacen escrituras. O si los trajéramos para acá, yo me compro un auto y bueno, vamos a sacrificar un animal porque me compré un auto. No. Son diferencias culturales. Pero quiero explicarte qué simboliza, qué significa. ¿Saben? En ese entonces se le llamaba pacto cortado a este tipo de pactos, ¿no? Dios queriendo celebrar algo, un pacto con Abraham, y dice que partían el animal, y dice que las dos personas que celebraban el pacto, dice que pasaban por el medio de las mitades, y dice que sus vestidos se manchaban de rojo con la sangre, simbolizando que si alguno de los dos no podía cumplir el pacto, había separación, había muerte, el pacto no se podía llevar a cabo. El animal cortado simboliza una enfermedad, una lesión que afecta a ambas partes, y la separación implica muerte. Separación es muerte. Los que pactan se arriesgan a sí mismos para salvar al otro del peligro. Y estamos hablando de la parte de Dios en el pacto con el hombre. ¿Saben? Había un peligro, hay un peligro, hay una enfermedad, hay una muerte para el hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecamos, vos y yo y todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice Génesis 15:12, al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad,
Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día. Dice que Abraham cayó en una oscuridad aterradora y Abraham se adormeció. Pero lo que pudo ver Abraham fue algo pasando por entre medio de las mitades. Dice que vio un horno humeante y dice que vio una antorcha de fuego que simbolizan la presencia de Dios pasando por el medio de ese pacto. ¿Sabe? Cuando Dios estaba cumpliendo su parte del pacto, vos y yo estábamos durmiendo. No había nada en vos y en mí que pudieran cumplir ese pacto de amistad con Dios. Lo tuvo que hacer Él solo. Miren lo que dice Dios acerca de Jesús en su palabra. Ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con estas palabras dio su último suspiro. Todo nos habla de Dios. Hablamos de Abraham, tenemos que hablar de Dios, pasando por entre medio de las mitades de su Hijo partido. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos acostumbrados a decir: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Demasiado acostumbrados estamos, demasiado acostumbrados. Es Cristo partido a la mitad por vos y por mí, que no podíamos cumplir nuestra parte del pacto. Y su Padre Dios pasando por entre medio de las mitades del Cordero. Yo quiero ser amigo de Dios. Lo único que tengo que poner es la fe. Amigo, amiga, que sea una mañana de fe. Es lo único que Dios te pide. Cree sin ver. Porque la parte de Dios ya fue cumplida. No hay lugar para el temor. No hay lugar para la culpa. Porque el Cordero ya fue partido por tus pecados, por mis pecados. Es verdad, sos un resultado de tu pasado, de lo que hiciste. Pero el sacrificio de Dios cambia tu futuro. Para ir terminando... ya se me hizo tarde. Perdón. Cuenta una historia, y ya vamos terminando, que una mujer escocesa envía a su hijo a la universidad. Esa mujer tenía su fe puesta en Dios. Y al tiempo que el hijo termina la universidad, regresa a su casa y le cuenta a su madre que había perdido su fe en Dios. Le dice: mamá, yo aprendí tantas cosas, aprendí acerca del universo, me explicaron cosas, y me di cuenta que el hombre es insignificante. ¿Qué Dios se podría fijar en el hombre si tu alma y mi alma no valen nada? El mundo es tan grande, hay tantas personas, yo ya perdí mi fe. Y cuentan que mientras la madre le preparaba el desayuno, pensó, se acercó a la mesa y le dijo: pues entonces, si mi alma es tan insignificante, yo voy a seguir creyendo, porque Dios tiene todo para perder si esto no es verdad. Yo no tengo nada para perder, mi vida no vale nada, pero Dios entregó a su Hijo a morir por mí. Entonces yo voy a seguir creyendo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? Es verdad. ¿Qué somos nosotros para que el Hijo de Dios haya sido partido en la cruz del Calvario? Sin embargo, Él, que es nuestro amigo, puso todo. Nosotros solo ponemos la fe.
Te invito a que te pongas de pie. Amigos de Dios, amigos de Dios, quiero invitarte, si sos tan amable, a que cierres tus ojos para que tengamos un tiempo de adoración a nuestro Dios, a nuestro amigo que nos libra del temor, a nuestro amigo que perdona nuestras culpas, si esto no fuera verdad, Él tiene todo para perder. Vos y yo no perdemos nada. Quiero preguntarte, ¿has estado viviendo lejos de la amistad con Dios? ¿Hace mucho que no ves a Dios como tu amigo? ¿No será esta la mañana para que aceptes ese pacto unilateral? Porque Él lo hizo todo. Mientras vos dormías, mientras yo dormía, Él estaba siendo clavado en la cruz del Calvario. Y el Padre tenía que pasar por el medio de las mitades de su Hijo. Se retrasa una promesa en tu vida, estás esperando una bendición y toda tu relación con Dios depende de eso. ¿Eso te alejó de Dios? Bendito eres si puedes creer. ¿O has estado confiando en que la amistad de Dios o la amistad con Dios proviene de las cosas que vos haces? Tengo un ministerio próspero, me va bien, soy bueno, soy buen esposo, soy buena esposa. Tu amistad con Dios no depende de eso, porque todo lo hizo Él. Podrán venir tiempos donde todo no esté color de rosa, y ahí te va a sostener la fe y te va a salvar el pacto. Si estás por primera vez o si nunca te contaron de esto o no lo entendés del todo, quiero decirte que el pecado es la muerte, el pecado es la separación de Dios, pero Él envió a su Hijo a morir por vos para que por medio de tu arrepentimiento y de la obra de Dios puedas ser salvo. Si nunca hiciste esta oración, te quiero guiar. Señor, quiero ser tu amigo. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones. No quiero estar más separado de vos. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador y Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y si hace años que estás en la fe, caminando en los caminos de Dios, pero no te diste cuenta que tu amistad se había enfriado, fuiste detrás de otras cosas, el temor te alejó, la culpa no te dejó avanzar en tu relación con Dios. Yo te digo en esta mañana, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Querido amigo, querido hermano, que la tristeza por el pecado te lleve al arrepentimiento. Vienen unos días hermosos para nuestra iglesia. La iglesia está creciendo, pero no porque crezcamos en número, no porque tengamos un edificio nuevo, es porque vemos como muchos hombres y mujeres crecen en su relación con Dios. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y has estado detenido en tus ministerios. Sabés que hay dones, pero has estado detenido, es un ancla. En el nombre de Jesús, en esta mañana, yo te digo, sé libre del temor, sé libre de la culpa. Acércate a Dios. Él es grande en perdonar. Y la iglesia va a seguir creciendo por el poder del Espíritu Santo, por la obra redentora de Cristo Jesús en el Calvario y por el plan de nuestro amigo Dios, que envió a su Hijo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Frutos, 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 frutos duraderos. Hay frutos para tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Dios, sobre cada corazón. Sobre cada uno que levante sus manos para decirte, quiero ser tu amigo. Acérquense a mí, porque yo me acercaré a ustedes, dice Dios. No tenés que esperar las bendiciones para ser bendito. Tenés que creer que hay otro futuro para vos. Oh Espíritu Santo, obra en cada corazón.